Ahí va. A ver, ahora Ahora está. sí. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bien. Arrancamos entonces formalmente con la clase. A mí también me funciona re lento, que bueno, Vanessa, somos dos. Les pido perdón que si se me traba ahí un poco, pero como que me aparecen y desaparecen cosas de Zoom. Pero bueno, por ahí en un rato se va acomodando. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a quienes están acá presentes, a quienes vean luego la grabación. Este, mm, esta, esta primera clase, primero nos vamos a presentar un poco, después vamos a hacer una introducción a la parte más administrativa del curso, vinculado con las asistencias, con las condiciones de aprobación, la aula virtual, los canales de comunicación. eh, y según lo que nos tome y cuánto nos lleve de la clase, empezaremos también con los contenidos de la clase uno. Me imagino que deben tener varias preguntas, si bien muchos ya hicieron algún curso de talento tech, entonces por ahí aquellas personas no tengan tantas preguntas, pero me imagino que los que cursan por primera vez deben tener varias, así que les sugiero que pasemos como esta primera parte más informativa, digamos, de todo el curso y después abrimos un espacio de preguntas en caso de que no se responda a eso que ahora probablemente esté así en duda, digamos. Así que bueno, empezamos por la presentación. Yo soy Triana, mi nombre es Triana, acá nos va a aparecer ahí Talento Tech a los dos, así que no tienen el machete, pero me llamo Triana, me dicen Tri. Eh, Hoy estoy de reemplazo, igual, o sea, hoy va a ser el único día que me van a ver. En realidad, la tutora de este curso es Amancay, que me imagino que todos deben haber estado recibiendo mails de ella y el contacto de ella. Pero bueno, hoy justo no podía estar presente y vine yo a contarles un poco toda esta parte más administrativa y de qué se trata el rol del tutor. Pero va a ser un encuentro de una vez, digamos, entre nosotros y después el resto de las clases ya van a estar con Amancay. Pero bueno, más o menos para que sepan de qué se trata el rol de la tutora, en este caso, está vinculado por una parte con todo lo relacionado con las asistencias, las faltas, la regularidad y también un poco con un seguimiento, digamos, de lo que es este curso, ¿no? Somos varias personas, pero sabemos que mientras hacen este curso surgen varios imprevistos e inconvenientes, mientras tanto, no sé, se rompe la computadora, eh, no sé, tenemos que cuidar al tío que se fracturó el pie, algo en el trabajo que nos requiere más tiempo, eh, distintas cosas que por ahí entran en conflicto con el transcurrir de la cursada. Entonces, también un poco la idea es que tengan a Mankai, digamos, para que sea esa persona a la que pueden recurrir, digamos, para decirle, che, me está pasando esto, no voy a poder asistir tanto, o se me está complicando. O mismo si de repente se encuentran re perdidos, poderle decir también, che, no entiendo mucho, no sé qué hacer, me das una mano. Eh, si bien ella no va a estar con la parte de contenido, digamos, lo duro del curso, pero sí les va a dar una mano para gestionar cualquier duda que tengan o asistirlos, digamos, en caso también de que de pronto se sientan medio perdidos o cualquier eventualidad que pueda pasar. Ella va a estar ahí, este, eso, atenta a que vengan a clase, a que hagan los ejercicios, a que esté todo lo mejor posible y ustedes para que tengan ahí también una humana, digamos, con la que puedan contar ante cualquier eventualidad. Así que bueno, más o menos ese va a ser su rol.
ya lo irán descubriendo también a lo largo de la cursada. Así que bueno, dicho esto, le paso la palabra a Ale. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es José Alejandro Zapata. Me conocen como Alejandro. Así que yo voy a estar, sí, de acá hasta julio, antes de las vacaciones de invierno, así que me van a tener todas las clases. Yo me voy a encargar de lo que es las clases en sí, los contenidos. En Discord, obviamente, también voy a estar activo. Quizá hay un grupo de WhatsApp que lo creó uno de sus compañeros, después se lo voy a pasar, ¿sí? Para los medios de comunicación. Más que nada, en principio eso, ¿no? Recordarles que los medios oficiales de comunicación son el correo y Discord, y si bien han creado un canal de WhatsApp, recuerden que siempre la información importante es vía correo y lo que sería el canal de Discord. No, me encargo de la parte de datos, no solamente impartiendo acá lo que es Business Intelligence, sino también trabajo como Data Analyst en otros lugares, en otras empresas. Así que seguramente me habrán visto en otros lugares, quizá alguno tengo alumnos de de otras instancias, así que ya los reconozco por los apellidos, porque obviamente también seguramente me cruzan en LinkedIn, así que voy a estar a disposición para, nada, impartirle la experiencia que tengo trabajando con datos desde el área donde estoy y bueno, y también para orientarlos en la cursada en general, ¿sí? La idea no solamente es que trabajan el curso de esto, sino que sepan, por lo menos esta primera clase, a qué vinieron, porque a veces suele pasar, uy, vi ahí, entro, me anoto y después resulta que es algo que no. Entonces es muy importante un ratito, cuando arranquemos con el contenido, que se despejen todas las dudas posibles, ¿no? A veces uno entra de curioso y después se resulta que no, y ahí es muy importante que luego la aclaren y digan, no, la verdad pensé que era otra cosa, para así darle lugar a otra persona, porque recuerden que tenemos lista de espera. Así que en un ratito vamos a hablar de los contenidos, vamos a hablar de lo que es las clases teóricas, prácticas y a lo que lleva la cursa como tal. Hasta acá, ¿alguna duda en particular, chicos? Luego les paso los LinkedIn, que es algo también, un momento. Vamos, voy a necesitar que lo tengan también. Buenas. Yo vi luz y entré. Perfecto. Sí, ahí vamos a poquito. A ver, ahí van surgiendo algunas dudas. Notación de Bien. principio. Perfecto. ¿Quieres que arranque Tri en general con el contenido? Me parece que están. Con No, el. Sí, sí, hablando del la... contenido en general, ¿no? Si les queda bien en claro. Ah, ok, ok, pensé que decías Sí, con sí. la clase. Sí, sí, No, sí, mándale, bien. Bien, mándale. ya arranco con las dudas. ¿Sí? Recuerden, esta clase es muy importante que se despejen todas las dudas en el chat. Si bien voy leyendo, voy tomando notas, pero es muy importante, dice. Primero, con respecto al aula virtual, sí que es una pregunta crucial. Algunos quizás ya tienen acceso, pero algunos no. No se preocupen en esta primera clase, ¿no? Porque recuerden que en el campus están dando de altas no solamente ustedes, sino un montón de cursos. Hola, ¿Sí? abuela. Perdón que Perdón. los voy a mutear por si. Ahí va. Entonces es muy importante, ¿sí? Que no se preocupen, ¿no? Si esta semana no tienen el acceso. Bien, porque el material también se los voy a compartir. A ustedes les debería haber llegado un correo con todos los enlaces y dentro de uno hay un acceso a una carpeta. Esa carpeta del Drive la tenemos en el caso de que, no sé, a veces suele pasar que la grabación la subimos a la playlist de YouTube, porque recuerden, tiene una playlist de YouTube donde suben las clases grabadas. Entonces, a veces bajan de ahí el video por cuestiones, no sé, a veces me ha pasado con muchos cursos que YouTube lo da de baja, entonces lo subo a esa carpeta. Y con respecto al contenido esta semana, los que no tienen acceso, también subo ahí los PDF para que se despreocupen de que, uy, no tengo acceso al aula virtual, no puedo refrescar el contenido. Hasta acá, ¿alguna duda con respecto al aula virtual? O sea, dentro del transcurso de los días se les habilitará. Preocúpense si el jueves que viene a esta misma hora no tienen. Ahí sí mandan un mail, les vamos a mandar a quién dirigirse para que les den el alta. ¿Hasta acá dudas con esto, chicos? Por ahí Eh, preguntaban en el chat cómo hago, cómo me hago mi usuario en el aula virtual. Recuerden que no se tienen que hacer el usuario, ¿sí? El usuario y las contraseñas les va a llegar a través de un mail que manda la plataforma. Tengan en cuenta que el mail es un poco raro, o sea, el remitente es admin user y una mayúscula que uno lo ve por ahí y le parece medio sospechoso y lo elimina. Em,
pero bueno, no se tienen que hacer un usuario, sino que les va a Claro. llegar. Y los que tienen usuarios que ya estuvieron participando desde el Sí. cuatrimestre pasado, es el mismo usuario, lo único que va a cambiar es que le va a aparecer este curso nuevo. ¿Sí? Así que los que ya venían cursando con nosotros, les debería aparecer la cursada. Repito lo mismo, no se preocupen si no tienen acceso esta semana, lo mismo, los que venían de clases anteriores, si no les aparece, espérense una semanita más, ahí recién empiecen a enviar un mail que luego se los vamos a brindar. ¿Bien? El Drive acceso denegado, sí, todavía no hay acceso público al Drive. Cuando termino clase subo el PDF y van a tener a disposición. Hasta acá venimos bien con lo mencionado, con respecto al acceso a la obra virtual, con acceso al contenido, todo ok, dicen por ahí. Perfecto, bien. Uy, estoy teniendo accesos con el audio y la cámara. No puedo escuchar nada. Ah, Y me respondo. perfecto. Bien. Avanzamos un poquito más. Bueno, las clases tienen dos clases en la semana. Una es teórica y si bien tenemos práctica, que en este caso serían los días jueves, si nosotros tenemos lo que sería el día martes el de práctica. ¿Sí? Ambas arrancan a las 7, ¿no? Hoy dura de 7 a 9 y los martes dura de las 7. ¿Está acá dudas con eso? Perfecto. Bien, recuerden que los Bien. jueves se toma asistencia, no acá Mancay o hoy en el caso de Triana les va a tomar asistencia, tienen que tener la asistencia al día porque uno de los requisitos para lo que es el diploma final de la cursada, uno de los tantos requisitos es tener una asistencia de sobre todo los días jueves. Los días martes, que son los de las clases prácticas, no se toma asistencia, ¿no? Pero obviamente está bueno venir porque lo que abordamos en la teoría de los jueves, el martes lo ponemos en práctica. Hasta acá, ¿alguna duda en general con respecto de las dos clases? ¿Sí? Recuerden, una dura 2 horas, que son los jueves, y los martes, que es más abarcado la práctica, dura 1 hora. ¿Dudas, consultas con respecto a eso, chicos? Sí, quedan grabadas las clases de los martes. Perfecto. Leo el chat. Acá. Buenísimo. Dice una consulta. Yo curso en la facultad en esa hora, también virtual, con la asistencia y ver las clases después. Bien, con respecto a la asistencia, ¿sí? La asistencia nos ha pasado muchas veces que, bueno, el típico, ya nos conocemos de la forma virtual, uno entra en link, figura y sale. Bien, hay un tiempo determinado que son alrededor de, si mal no recuerdo, de 30 minutos que hay que, no como mínimo, entre el lapso de lo que es la cursada, de tener para que sea el presente. Bien, si uno entra y sale, no se lo toma como presente. ¿Se entiende, chicos? Es muy importante eso. Así que tenganlo en cuenta, ¿sí? Si uno entra, se va, bien, lamentablemente le va a quedar el ausente. Y con respecto a las faltas y demás, somos flexibles siempre y cuando se envíe un mail y en el caso que tengan examen, su tema laboral, envíen un mail y avisan. Tuve un examen, sí, si pueden me envían un certificado, tema laboral también me van avisando. Entonces somos bastante flexibles siempre y cuando se avisa. El martes es obligatorio la asistencia, el jueves es obligatorio la asistencia, ¿sí? Martes no se toma asistencia. Sí, los jueves 2 horas, de 7 a 9 y los martes 1 hora de prácticas de 7 a 8. Los martes es por Meet, no por Zoom. Perfecto, el presente es automático, animo, el tiempo de clase, no hay que hacer nada más. Y durante el rango de clase, porque siempre está la famosa avivada, entro, dejo tildado y me voy. Entonces, ahí esa conciencia, chicos. O sea, les pedimos que respeten el rango, porque a la larga los que se terminan perjudicando son ustedes, ¿no? Entre la práctica de los jueves, si no participan los jueves y los martes, y a la larga se va a hacer un poco complejo, ¿no? Entonces, ya lo transitamos los que
estamos en el día a día con clases sincrónicas de este estilo. No, no nos ha pasado mucho. Pero bueno, cada uno obviamente es responsable de lo que va a entregar a futuro y lo que les va a ir pidiendo. Hay que, no, hay que conectarse el tiempo que corresponda a los días jueves de 7 a 9 y en base a eso se toma la asistencia. ¿Quedó claro para todos? Excelente. Bien, Bueno, ahí, Tri, bueno, ¿avanzamos? sí Sí. avanzamos. Sí, yo no conozco del todo bien la presentación porque la armó Abancay, pero vamos avanzando y viendo los temas que surgen. Por acá Dale. veo, bueno, está acá el documento con información y links importantes. Se los debe haber mandado a Mancay y eso ténganlo siempre cerca y favoriteado porque tiene básicamente toda la información fundamental para todo el transcurso del curso. Y bueno, acá habla de los canales de comunicación, como habíamos dicho, Discord necesariamente también va a ser por correo, pero necesario que se unan a Discord con nombre y apellido, así los pueden identificar. Si alguien todavía no se unió, ahí pasaron por el chat de vuelta la invitación, puede hacerlo en este momento, también mandaron ahí la documentación, así que gracias. Dos cosas muy importantes, tener eso a mano y unirse a Discord. Sí, con respecto a Discord, siempre con el nombre de pila, ¿no? Lo mismo, cuando ingresan para la asistencia, el nombre de pila que llenaron la información. Si tienen un correo que no es del nombre que están utilizando y demás, los jueves lamentablemente les va a quedar ausente. Obviamente después pueden enviar un correo, porque a veces uno quizás no se conecta de su computadora habitual y dice, profe, estuve conectado desde otro lugar, del laburo, lo que fuera. En Discord sí, cuando ingresan, cámbiense el nombre, porque de acá a 3 semanas en que se regularice, los que no tienen el nombre, ¿no? Lamentablemente los vamos a sacar, ¿sí? Entonces, cuando ingresan a Discord, ahí pongan siempre el nombre de pila, porque a cada usuario que va ingresando, nosotros le vamos a poner el rol de estudiante, y aquel que no tenga el nombre que convalide con la planilla que tenemos, se lo va a sacar directamente de la cursa. Lo mismo, si alguno por algún error no puede cambiarlo o pasó algo, me avisa, che, profe, me pasó algo con el nombre en Discord, me agrega o lo demás. ¿Bien? Discord es como un chat. Sí, Discord es como una comunidad donde uno puede chatear, enviar cosas. De hecho, ahí se sube también las playlists, las clases, el contenido. ¿Sí? Se va complementando. Dice, pregunto por qué el mismo Discord sugiere usar el nombre de uno. Sí, sugiero que usen el nombre de uno en Discord. Avanzamos ahí. Tri, sí Bien. Bueno, acuerdos de convivencia. Algunos ya los estuvimos mencionando. Que la clase, bueno, comienza puntual, por supuesto. Así que les pedimos que también ustedes estén puntual y en caso de que por alguna eventualidad se tengan que conectar más tarde, le avisan a Mancay para que lo tenga en cuenta. Como decíamos antes, también avisar por mail o por Discord las llegadas tardes o las ausencias, ¿sí? La asistencia a clase es muy importante para mantener la regularidad, también para al fin del curso aprobar y recibir el certificado, pero también en el mientras tanto la asistencia es súper importante para mantener la regularidad en el curso. Así que por eso, siempre que no vayan a venir por alguna razón, le mandan un mensajito a Mancay. No tienen que dar grandes explicaciones, digamos, es ahí solamente un mensajito para que ya pueda justificar la ausencia y no tengan ningún inconveniente en ese sentido con la regularidad. Este otro tema, el micrófono, la participación, digamos, en el curso, siendo que somos varias personas, les pedimos que sea lo más ordenada posible en ese sentido, o escribir si tienen alguna pregunta por el chat, o levantar la mano para abrir el micrófono, o pedir por el chat para abrir el micrófono, pero sí intentar hacerlo lo más ordenado posible para no generar interrupciones. Como decíamos, la asistencia la tomamos por la presencia en la llamada, ¿sí? Por eso tienen que estar en la llamada con nombre y apellido y tienen que cumplir un mínimo de, bueno, 30 minutos, decía Ale, para
para que tengan el presente, pero no tienen que hacer nada particularmente, simplemente estar acá en la clase. Este, bueno, veo que hay muchas cosas vinculadas a Discord. ¿Cómo cambio mi nombre en Zoom? En tu propia ventanita, digamos, en tu propia imagen, hay tres puntitos muy pequeños arriba a la derecha. Si los apretás, en la última opción figura cambiar nombre. Lo que sea cambio de horarios, manejémoslo por privado, así podemos ver como el caso de cada uno, ¿sí? En este caso no conmigo porque no voy a estar finalmente en esta comisión, pero le mandan a Mancay consultando y ven con ella si se puede o no. Sí, sí, con base a eso solamente hay cambios horarios con respecto a la tecnología. No hay cambios a otras. O sea, por ejemplo, están acá en BI, no pueden cambiarse a otra tecnología, no sé, a full stack o backend. ¿Sí? Muy importante Exacto. que recuerden eso. Em, Eh, no importa si me imagino que con el que te inscribiste es el que está en el aula, en el aula virtual. Igual con estar con tu nombre y apellido, debería estar todo bien para la asistencia. Eso por lo menos hoy con que estés con tu nombre y apellido, ya la asistencia va a estar bien. Después, si Ami por alguna razón quiere que específicamente estén con los mismos mails con el que se inscribieron, se los dirá. Pero bueno, hoy por lo menos está todo bien. O sea, vas a tener la asistencia. Bien, bueno, avanzamos un poco más con esto, lo que le decíamos del chat, de hacer lo más ordenado posible. También vinculado con el chat, intentar como dejarlo despejado para las preguntas, digamos, como para que no se pierdan, porque a veces, bueno, también hacemos comentarios, chistes, un millón de cosas que están bien, pero intentar que no se pierdan mucho las preguntas que van surgiendo durante la clase. No llega ninguna confirmación de la asistencia, pero si figuran como ausentes, sí les va a llegar un mail que digan, che, no viniste a clase. Así que es como el no mail es una especie de confirmación, digamos. Bien, Marlon tiene la mano levantada. Ah, bueno, la bajó. Bien. Bueno, por último, pero no menos importante, obviamente el tema de mantener respeto y los buenos tratos entre todos, ¿no? Ya sea en esta clase, en el Discord, ok, no sé, no sé ahí cómo darte el permiso, Marlon, para hablar. Si no, si querés escribirlo por el chat, mientras tanto. Mm, Bueno, ahora lo veo bien, pero mientras tanto, si querés escribirlo por el chat. Bien, esto último. Los buenos modales, el respeto, sepan que va a haber atención sobre eso y como dice acá, si se llega a detectar algún caso donde el respeto no está o se van a tomar acciones, digamos, correspondientes. Bien. Eh, eh, bueno, siguiendo un poco con la plataforma, además de lo que ya hablamos, lo que tiene de importante esto para que tengan en cuenta es que para que se desbloqueen los contenidos del aula virtual, van a tener que realizar tanto el test de empleabilidad que les figura, eh, y también los cuestionarios que van apareciendo en las clases pares, como dicen.
Tengan en cuenta que en el apartado de introducción está como el cuestionario cero, digamos, que es un poco sobre toda esta información que estamos hablando, y también lo van a tener que hacer para que se empiece a desbloquear el contenido. Bueno, como dice ahí, ante cualquier eventualidad le escriben a Mankind. Si alguna duda con respecto a esto, no, avanzamos. Ahora seguimos con el tema de las evaluaciones y eso que estaban preguntando. Bien. Y bueno, esto un poco ya lo dijimos, pero lo reforzamos. La clase teórica son estas clases de hoy, los jueves de 19 a 21 por Zoom. Es un espacio obligatorio que tomamos la asistencia de la manera que ya mencionamos, estando con nombre y apellido en la reunión una buena parte de la clase, ¿no? Para poder considerar que estuvieron presentes. Por otro lado, la clase práctica, que es los martes a las 19, eh, no vamos a tomar asistencia, sí es un espacio que se recomienda fuertemente asistir porque pueden llevar dudas, pueden aprovechar para poner en práctica también algunas cuestiones para ampliar que se hayan visto en la clase, así que les recomendamos o que estén presentes o que después puedan ver la grabación. No sé si querés mencionar algo más respecto de esto. Vale. No, 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 ya había mencionado con respecto a la clase teórica, la clase práctica. Bien, Las dos son súper importantes porque es lo que va a llevar a lo que es el trabajo práctico, uno de los trabajos prácticos integradores, que es a mitad de la cursada, que ya en un momento vamos a hablar. bien, bien. Ahí llegamos a los métodos de evaluación, justamente. Parecen un montón vistos así, como desparramados, pero no se asusten que no son tantos. Ahí en segundo lugar ven los cuestionarios, que es lo que les decía antes, todas las clases pares hay un cuestionario que tienen que responder obligatoriamente para ir avanzando en el contenido de la plataforma. En las clases también se van a encontrar ejercicios prácticos que no son entregables, pero que van sirviendo para eh, la entrega, para el proyecto, ¿no? Esos ejercicios van construyendo, digamos, de a poquito y de a poquitos lo que después va a ser la entrega. Después, a mitad de año, a mitad de año, a mitad de cursada, vamos a tener una primera entrega de este proyecto final, este, con ciertas características, pero donde ustedes van a poder entregar hasta donde hayan llegado y van a recibir en esa instancia una devolución de Ale para que les digan cómo vienen. No es algo que va a estar bien o mal, aprobado o desaprobado, sino que es más una oportunidad, digamos, de recibir una devolución antes de hacer la entrega final, que va a ser al final del curso. No sé si querías Sí, mencionar algo con, no, relacionado. no, con respecto a los ejercicios prácticos, lo mismo, ¿no? Alumnos se van a tomar para hacer una clase práctica que tiene que ver con la entrega, la primera entrega y obviamente con la entrega final. Bien. El proyecto es único en sí, el proyecto es único en dos instancias. Yo generalmente lo que hago es que vayan trabajando, pensando una idea. De hecho, una de las consignas para ya las clases siguientes es que vayan pensando en qué van a trabajar. Sí, el proyecto final es trabajar con Looker, es una herramienta para armar gráficos. La primera parte de la cursada se trabaja un poco más con la parte de análisis, ¿no? Más con Excel y entender los conceptos de BI, pero siempre con una idea central. O sea, ya desde la semana que viene ustedes tienen más o menos que definir con qué van a trabajar en cuanto a datos. Y van a trabajar todo el cuatrimestre en base a ese proyecto. ¿Quedó claro? ¿Sí? La primera entrega tiene que ver con análisis, ¿no? Del tema elegido y también con algunas planillas con respecto a Excel un poquito avanzado. Y la entrega final sería volcar eso de lo que hicieron el análisis y el informe general, volcado en la herramienta que es Looker, que es una herramienta que para armar gráficos, interpretamos. ¿Bien? ¿Queda claro más o menos así el concepto general? Sí, 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 que necesito que quede bien en claro que este curso se divide en dos partes, ¿sí? Hasta la primera entrega, que sería la clase 8, trabajamos exclusivamente con Google Sheet
bien, y analizando en general los conceptos centrales o los conceptos principales de lo que es Business Intelligence. Bien, a partir de la mitad de la cursada hasta el final se trabaja exclusivamente con la herramienta Looker. No se ve Power BI, ¿no? Y cualquier otra herramienta con lo que es análisis y gráficos. Bien. ¿Qué requisitos mínimos tiene el Looker Studio? En cuanto a requisitos técnicos, si tenés 4 gigas de RAM y tenés un i3 en adelante, va perfecto. No, no te exige mucho en cuanto a procesamiento y demás, ¿sí? Recuerden que el Looker Studio, no quiero adelantarme mucho, es una herramienta que funciona en la nube, ¿sí? No es que te lo tenés que instalar en la computadora, ¿sí? El 100% de las herramientas las trabajamos en la nube. Bien, salvo que quieran descargarse y trabajar con herramientas como Excel para planillas, pero recomiendo que trabajen 100% en la nube. 10 empresas es lo que puedo usar de ahí. Yo tengo la compu de la empresa. Sí, sí, porque estoy en la nube. Bien. O sea, trabajamos con el paquete de Google, sí, tanto para lo que son planillas, Google Sheet y Looker pertenece también al mismo paquete, más a otra escala. Hasta acá, el tema es elegir es para la parte uno, la parte 2. No, el tema elegir para el proyecto final, yo recomiendo que sea para todos. Después, si uno puede variar, qué cosa que no sucede, porque si uno ya arrancó con una idea central, ¿sí? La idea es trabajarla, ¿no? Y no cambiarla, ¿sí? Hay alumnos que después les voy a enviar algunos proyectos que por ahí a mitad, la primera parte la hacen de una manera y les da el tiempo para acomodar otro proyecto. Pero recuerden, si van a presentar un proyecto, tienen que hacer todo el análisis y demás para el proyecto final. Entonces, mi recomendación, y es lo que hace el 99% de los estudiantes, es arranca con una idea y termina con la misma idea. ¿Bien? ¿Quedó claro? El Looker se parece a Power BI. Son dos herramientas de análisis y gráficos, ¿no? Se parecen, ¿no? Pero algunas tienen algunas ventajas que otras, así. O sea, cada herramienta tiene sus particularidades. ¿Cuál es mejor y peor? Va a depender para qué lo usemos. Pero las dos, lo principal es entender el concepto, ¿no? El concepto central de lo que es VI, que luego de la presentación y todo esto voy a charlar un poquito más. Para que ustedes digan, la verdad estoy en el curso que necesito, o la verdad, porque algunos vienen por Power BI, ya descarto, no vamos a ver por Power BI para nada, ¿sí? El 100% la cursada es con Looker. Lo mismo, la primera parte de la cursada se trabaja mucho con análisis, mucho con Google Sheet, ¿no? Entonces no se ve entrar la herramienta. Entonces algunos dicen, bueno, arranco me pasa mucho que bueno, quiero ver Power BI desde el inicio de clase, o sea, no se va a ver. Vamos a arrancar de inicio con Looker, no se va a hacer. Bien, entonces necesito que quede bien en claro que la primera parte es más análisis y Google Sheet y pequeños conceptos avanzados. ¿Quedó claro, chicos? ¿En qué temas habría que elegir? Ya vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Hoy no los voy a bombardear con eso, quizá una introducción, pero primero hay que entender de qué se trata BI. Pero bueno. ¿Quedó claro más o menos en qué se divide la cursada? Y con respecto a la primera entrega, no es que no entregan el trabajo de análisis y quedan bochados de la cursada, ¿no? Se da primero, más allá de un tiempo para entregarlo, durante el proyecto final y antes de terminar la cursada también se puede habilitar eso, ¿sí? Pero está bueno que lo entreguen porque uno dice, estoy encaminado, no estoy encaminado. No es lo mismo hacerlo la primera parte que hacerlo todo al final. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Dudas con respecto en los tiempos, estas 4 etapas? Los leo del chat, ¿sí? Y obviamente medio les anticipé de que va la cursada como tal. El que vino a buscar Power BI, lamentablemente no se ve esa herramienta como tal, ni se arranca de entrada con las herramientas como Looker. Dice, tengo una consulta con los accesos. Con tema de accesos, se irán habilitando durante estos días. Si el jueves que viene a esta hora no tiene acceso, sí, les voy a pedir que envíen un mail, luego les voy a pasar a donde se tienen que comunicar, que es con Amancay. En los módulos que siguen, pero no sé en ningún módulo qué curso se usa. ¿Qué curso hay un curso de verano donde se ve Power BI. No hay un curso de los tradicionales de 4 meses que se ve de momento. Porque son 4 módulos, cursos en formato de trayecto de Data Science. Acá son 16 semanas de clase.
Dice, el nivel de complejidad que se le puede dar a la entrega final está determinado. Tengo un informe que hice para el ingreso de datos sobre la mortalidad por Karoshi en Japón. Podría ser. Sí, puede ser útil. Bien. A ver, ¿qué más? Dice que Lucre es más pionero, que VI tiene las bases. Dice, ¿y los datos a usar en el proyecto sería cuestión de nosotros obtenerlos? Sí. Sí, si bien en el aula virtual propone un análisis de lo que es el e-commerce, pero lo que a mí me gusta trabajar es con algo de, que vengan de su ambiente cotidiano o del ambiente laboral y lo vuelquen en análisis, ¿no? El que quiere seguir lo de e-commerce que propone la virtual, también lo puede hacer sin problema. Pero lo que es más enriquecedor en cuanto a proyectos finales es que ustedes traigan sus propias problemáticas de trabajo o de lo cotidiano y demás y lo vuelquen en este proyecto, ¿no? Porque si no son todos e-commerce, e-commerce, e-commerce y ya si bien sirve para la entrega como tal, pero está bueno que lo trabajen con una problemática. Doy ejemplos concretos. Tenía el cuatri pasado una persona que trabajaba en personal y entonces volcó la información, obviamente no sensible, ¿no? Para hacer un análisis. Y lo trajo de la empresa que trabajaba. Y así varios. Había gente que trabajaba en colegios, traía información de datos del colegio y hacía gráficos con lo que se proponía. Entonces, y lo volcaba a lo real. Entonces, al final de la cursada tenían un proyecto abarcado en lo cotidiano, en el ambiente laboral y obviamente eso suma bastante. Dice, ¿qué nivel de complejidad se ve en toda la ruta aprendizaje? ¿Deberíamos tener base esperable en algo más para complementar fuerza? No, no, la única base es saber manejar los correos, entrar a las herramientas como Google Sheet, lo único base. Acá se ven desde las fórmulas, se apuntan en cuanto a conceptos base de Google Sheet y de ahí para arriba. Acá lo vamos a ver todo y sobre todo es muy importante que las primeras clases, ¿no? Si bien todas son importantes, pero las prácticas es donde uno va sentando esas bases. ¿Cómo se resguarda desde la información sensible para el proyecto? Informaciones sensibles, y acá me quiero meter un poquito en el chat. ¿Qué entiende por información sensible? Los leo en el chat. Acá medio que empieza un poquito. Ya de cara el DNI les digo. Entonces, los que van a presentar información o proyectos con eso, lo único que les pido, la parte DNI, los eliminen o generen datos aleatorios. Nombre, dirección, y teléfono. Así que bueno, de antemano. Bien, quedó claro la parte, ¿sí? Si bien parecen cuatro partes y dice, uy, es un montón, van a ver que son dos, bien, y dos amigables, ¿sí? Una consecuente de la otra. Bien, avanzamos. Sí. Tri. Ahí Analía tiene la mano levantada, no sé si Sí, querías. Analía, ahí sí puedes habilitarle. Yo, Analía, ahí te. Ahí, Analía, puedes hablar. No te escuchamos, ¿eh? Muy bien. ¿Se puede trabajar en Excel o debe ser Google? Recomiendo trabajar en Google Sheet. Ahora sí. No, era una consulta, ya se la mandé a Mancay por mail. Tengo tres cuentas diferentes generadas en, en el campo virtual, entonces por eso no sé con cuál de todas voy a poder trabajar. Así que ya le mandé un mail a Mancay Ah, como para resolverlo. Pues tengo una por número de documento, una por una cuenta vieja de Hotmail y la de Gmail que me pidieron ahora. Entonces, no sé si van a unificar todo, si está todo unificado, si... no, no, deberías, o sea, vos definí con cuál vas a trabajar y a cuáles te van a llegar. Entonces, pasale a Mancay ese dato. Sí, sí, ya Por se lo eso, escribí por eso, porque no puedo entrar ahora con, no sé si se bloquearon o qué, ahora no puedo entrar con ninguna de las otras dos, ni bueno, ni con la nueva tampoco. Entonces, bueno, quería hacer esa consulta, pero ya la mandé por mail. Gracias. perfecto, perfecto. Y con Buenísimo. respecto a los correos, a veces suele pasar que se anotan con un correo y después se entran con otro o resulta que cambiaron. Siempre trabajan con un correo porque es a donde se envían también. Algún tema particular, un tema de clase, lo que fuera, siempre es al correo con el que se inscribieron. Y si por alguna razón están utilizando otro y no lo ven, se envía una comunicación y no les va a llegar. Y entonces, con eso necesito que definan, ¿sí? Los que tienen dos correos o tres o lo que fuera,
¿sí? Que definan con cuál van a trabajar y avisen a Mankai. De hecho, en el aula virtual, cuando uno toma los ejercicios prácticos y los cuestionarios, uno se los toma por los correos, ¿sí? Entonces, con eso definan un correo con el cual van a trabajar. Para no estar haciendo el cruce entre DNI, correo y demás. Nos ha pasado. Bien, avanzamos. Dice, para análisis de Python es muy superior a Google Sheets. Bien. Sé que hay mucha gente de Python. Bien, en esta cursada no vamos a trabajar con Python, pero sí los que hicieron, recuerden que interpreto que los que hicieron Python y se anotaron a este curso de BI es porque van a hacer el trayecto de análisis de datos. ¿Sí? Para lo que es análisis de datos y toda la carrera que conlleva, sí se trabaja a futuro con Python, sobre todo cuando está el curso consecuente, que sería el curso avanzado que es el de Data Analytics. Ahí se trabaja con Python y ahí exclusivamente se trabajan con librerías y todo lo que tiene que ver con análisis de datos un poquito más profundo y a gran escala, que ahí sí se trabaja directamente con Python. ¿Bien? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Sobre todo los que vienen de Python, bien, para que entiendan a lo que va la cursada como tal y se sobreentienda que acá no vamos a trabajar con Python o librerías de Python de análisis, eso se ve en la segunda cursada. Y está bueno los que van a hacer la carrera de análisis de datos que hagan esta cursada, porque si se saltan esta parte, cuando vayan a Data Analytics, van a tener que hacer la parte de análisis general y no van a entender, entonces se les va a complicar. Y los que tenemos base, los que tienen ya base y los que vienen avanzados, y esto es muy importante, como se van a tocar temas que seguramente ya lo ven, y esto no solamente se lo hablo en este curso de BI, sino en cualquiera. Todos los cursos, me pasa a mí cuando me anoto algún curso en particular, va a haber temas que quizá los entiendo, ¿no? Entonces ahí uno decide si decido trabajar con la cursada, porque me va a pasar que esto seguramente ya lo vieron, sobre todo ya avanzados, y no les va a resultar o lo que fuera. Entonces, repito, me pasa a mí, por ahí me anoto en un curso, no sé, de Data Analytics y va a haber algunos temas que ya los conozco. Entonces, para los que ya están avanzados, solamente les pido paciencia y que también por ahí ayuden a acompañar a la cursada, al grupo. ¿Sí? Entonces, seguramente hay muchos conceptos que ya los vieron y se van a ver. Y las cursadas, recuerden, lleva un temario específico que está acompañado de los módulos del aula virtual. En el aula virtual tenemos 15 módulos. Cada módulo tiene un tema en particular, que acá, repito, se lleva tema por tema. Lo mismo en la cursada de la clase. Y con respecto a los chats, ¿sí? Traten de preguntar siempre cosas que tengan que ver con lo que se está viendo o con lo que se va a ver durante la cursada. Porque si entra uno y no sé, a un dato random, profe, esta librería de Python, esas preguntas, quizá en el Discord, en la parte hay varios canales en Discord, ahí podemos entrar en debate, ¿sí? Porque si me pongo a explicar, no sé, a alguien que hace ciencia de datos de librerías, obviamente la cursada no va para ese tema y el chat se va a desvirtuar por otros lados. ¿Sí? Entonces, siempre traten de respetar en cuanto al contenido las preguntas que tengan que ver con el contenido del momento o se asemejan a eso. ¿Quedó claro? Bien, avanzamos un poquito. Bien, justo, proyecto integrador, que tiene, les comenté un poquito cómo se construyó el proyecto integrador. Va de dos partes. La primera parte de análisis, ¿no? Donde se hace un informe. Generalmente ese informe viene acompañado de un PDF donde se toma un proyecto como tal. Repito, aconsejo que vayan pensando y les dejo un poquito de tarea que tenga que ser algo de lo cotidiano o el ambiente laboral. Los leo en el chat de qué trabajan y dónde. Si quieren, hasta pueden mencionar la empresa, ¿no? Los leo el chat. Los leo el chat. Los leo. Marketing corporativo, hoy tenés para muchas cosas, análisis, médica del seguro, recursos humanos, logística, jefe de coordinador de mantenimiento de empresas, trabajó en recruiting para consultora, pedido ya logística, analista técnica comercial en el comercio, soporte técnico Google con ISET, eh, traductora freelance, ya sabemos a quién pedirle cosas de inglés, calculo de traductora de inglés, docente, soy profe de informática, una tocaya también, análisis de fraudes y ciberseguridad, soporte, paisajismo, finanzas.
Soy contador público. Infraestructura, perfecto, perfecto. Ahí los voy leyendo en general, ¿eh? No voy a terminar de leer todos, pero bien. Entonces, ¿por qué es muy importante con respecto al proyecto y a mí me gusta trabajar de esta manera? Porque si leo ahí por arriba, tenemos a auditor, los primeros que mencioné, finanzas. Por ejemplo, soporte IT es más enriquecedor que haga un análisis bueno, ahí hay muchos, desde los clientes, desde el, no sé, soporte a las herramientas, el ingreso de hardware, dependiendo, ¿no? Pero es más enriquecedor que él, que es Valentín, que trabaja haciendo análisis de algo en particular de su laburo, que por ahí lo que propone el aula virtual. Repito, el aula virtual lo que propone es un análisis de un e-commerce, que también, repito, es válido que lo pone a entregar. ¿Sí? Lo mismo con finanzas, ahí tenés, sobre todo en finanzas, que se ven muchos gráficos, va a ser mucho más enriquecedor, no solamente para ustedes, sino para el que están, los que trabajan en finanzas, que trabajen con gráficos específicamente de ellos. Bien, y ahí tenemos el medio de pago, gestión educativa, también hay un montón de cosas, pastelería, para ventas, clientes. Bueno, el de pastelería y demás se asemeja al del e-commerce. El del e-commerce no está muy alejado. Bien, ¿quedó claro, chicos, con respecto? Y lo que yo propongo en la cursada, administrativa, aparte quiero fortalecer el sitio inmobiliario, perfecto, ahí también tenés para hacer gráficos a montón. Sí, dice perfecto. Así que mi recomendación, ¿sí? Es que vayan pensando en sus... Que también, si por ahí tienen un vecino, los que quizá no quieren hacerlo con lo de su empresa o su entorno laboral, tiene un vecino que necesita algo o alguna empresa amiga, se lo proponen, ¿sí? Hice en marketing digital, analizamos el rendimiento de las campañas también, perfecto. Soy agrónomo, maestría, agua. Sí, sí, ahí tienen tantas variantes que a mí me gusta trabajar con distintos proyectos. ¿Hasta acá? ¿Dudas con esto? ¿Con el integrador? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Los leo el chat, ¿eh? No dicen por ahí, perfecto. ¿Qué cosas se ven? Por lo menos en la carrera de Talento Tech, ¿sí? Se arranca obviamente con Python, ¿sí? En la parte de BI, y luego se trabaja con Data Analytics, ahí ya más en profundidad con librerías de Python como tal. ¿Qué datos hay que conseguir? Después les voy a decir qué datos y cómo, ¿no? En principio, tener una idea clara con qué van a trabajar, ¿sí? Después los datos vamos siguiendo a medida que vayan avanzando las clases. No se me ocurre. Los que no se le ocurre un proyecto para hacer, yo me encargo. Me dicen después, obviamente hay momentos donde yo, sobre todo la clase de práctica de los martes, ahí es donde uno se saca las dudas más personales. ¿Sí? Me dicen, no, no sé qué hacer, digo, ¿de qué trabajas? Y yo hago el análisis general con qué datos pueden trabajar. Sí, así que bueno, ya va a haber momento para eso. El- no es tan grande, generalmente uno toma una muestra en mínimo de 100 registros y máximo de 500, ¿sí? Recuerden que es para práctico, ¿sí? ¿Sí? No recomiendo trabajar con 10.000 registros y demás, pero bueno, ya hablaremos del tema. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda más con respecto al proyecto? Así seguimos avanzando un poquito más. No dicen por ahí. Bien, creo que ya nos queda lo último, igual, si no me equivoco, que es como una especie de resumen, digamos, de lo más importante de lo que vimos de este caminito, como dice ahí, para finalizar el curso. Resumiendo y retomando, asistir a las clases teóricas y prácticas, ahora en principio hacer el test de empleabilidad y los cuestionarios del aula virtual, hacer la primera entrega y la entrega final, ¿sí? Eso va a ser básicamente todo. Bien, Y perfecto. esto es lo último. Bien, bueno, y recuerden que hay un recreo, sí, de 10 15 minutos, donde, bueno, puede uno ir a tomar café, traerse, calentarse el agua al mate, lo que fuera, sí, y luego podemos retomar tranquilamente. Así que tenemos ahí unos 10 minutitos, volvemos 8:11, sí, así que tenemos Perfecto. para descansar. Nos vemos en un ratito, sí, descansen los ojos y volvemos. Hay música de fondo si tenemos. ¿Sí? Dale, sí, ahí pongo. Dale, nos vemos en un rato. Perfecto. Bien. Eh, Coffee, qué bueno un inicio extraño ahí sí, por ahí. Excelente, excelente. Bueno, chicos, avísenme, ¿ven toda mi pantalla?
Ya, bueno, la primera parte, ya hablamos de la parte administrativa. Ya vamos a meter directamente en el contenido como tal y un poquito arrancar con la plataforma, ¿no? Importante, avísenme si no se ve, ¿no? Estar en Discord, ¿no? Les voy a pasar nuevamente, que corro esto por acá, la invitación. Así me pueden ir, buenísimo, Manuel. Entonces, únanse a Discord. Importante con respecto al canal, acá tenemos la bienvenida, que se van sumando. Tienen la opción de presentarse. Ahí fíjense que Janina, los invito a presentarse, ¿no? De dónde son, qué estudian, hobbies. Sí, y sobre todo me interesa saber por qué se unieron a la cursada de BI, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que me vayan anunciando, ¿eh? ¿Por qué les interesa esta cursada? ¿Sí? Trabajo, porque se lo piden en el laburo. Hay gente que por ahí hobby, está bueno, ¿no? Pero vayan, ¿no? De dónde son, qué hacen los hobbies y por qué se autoran acá en Talento Tech, específicamente en el curso de BI. Perfecto. Obviamente, así como pueden haber consultas relacionadas con la cruzada, en la parte de off topic, ahí sí, consultas random, lo que fueran, si hay algo interesante que puedo responderle, ¿no? Sí, me voy a meter ahí y voy a responderle. Entonces ahí en off topic pueden hablar de lo que sea, siempre y cuando se respeten las normas de convivencia, ¿no? Con respecto al compañero y los temas a tratar. Si no se vayan de tema, no recuerden que siempre traten de hacer consultas respecto a lo que es la cursada en sí. Soy profesor de física, ingeniería y me interesa el mundo de análisis de datos. Perfecto. ¿Es obligatorio usar Discord? Yo diría que sí, porque muchos de los canales o muchos de los anuncios se hacen en Discord, ¿no? Los canales oficiales, recuerden, los mails y el Discord. Generalmente algunos anuncios y sobre todo en la fecha general se anuncia acá, ¿no? En vía Mankai, ¿sí? Algún anuncio en particular, ¿no? Entonces es importante que esté ahí. Quedó claro el uso de Discord. Y recuerden tener, no, fíjense, a mí me aparece, no sé si lo llegan a ver. Por ejemplo, tengo a Chet. Si en 2 semanas Chet no le cambió el nombre, ¿sí? Lamentablemente lo voy a sacar del canal. Entonces traten, pongan, no traten todo su nombre de pila, ¿no? Por ejemplo, José Richard. Entonces yo lo que hago generalmente es seleccionarlo y asignarle al resto estudiante. Ya lo tiene asignado, ahí no hay problema. Y lo mismo, ¿no? Y yo cotejo tanto el nombre acá con la planilla que tenemos. Hasta acá, ¿alguna duda en particular con el canal de Discord? Yo siendo del Discord del curso anterior. Sandra, ahí te voy a pasar de nuevo la invitación o repito para que se vayan sumando. Quería dar presente. Sebastián, si te quedas hasta el final, si es automático. Ahí lo tenés. Gmail o Hotmail. Dicen por ahí. Acá, dudas, alguna consulta. Y recuerden que acá se va a ir en la parte de recursos y grabaciones. ¿Sí? Se va a ir subiendo la grabación de hoy. Hoy la grabación más o menos creo que va a estar entre hoy y mañana a la mañana subida. Entonces ahí se sube la playlist donde va a estar la grabación como tal. Y en el caso de que lo anulen de YouTube, porque la playlist está en YouTube o lo que fuera, subo el link directamente del video en la carpeta Drive. Acá, chicos, el grupo de WhatsApp, no es oficial el grupo de WhatsApp. Los canales oficiales, recuerden, es el correo, el canal de Discord y quizá alguna comunicación por el aula virtual. Dice, soy docente de música y estudiante de técnica de programación, comenzando con un poco de proyectos web. Perfecto, ahí Marcos, subilo a la parte de presentación. Sí, ahí se los paso de nuevo el link de Discord y de paso vayan navegándose. Eh, everyone in meeting. Ahí va, ahí les paso nuevamente una vez más. Perfecto, ahí se van presentando. ¿Alguna duda en particular con el canal Discord? Sí. Después hay un canal de voz que está bueno para hacer algunos repasos. Recuerden, está bueno poder repasar también, ustedes vayan armando grupo y pueden generarse. Recuerden que en Discord ustedes pueden compartir pantalla, pueden estar en simultáneo, es una buena herramienta también para amigarse. Avanzamos un poquito más. Por un lado, el canal de Discord y luego
acá les voy a hacer un breve repaso del aula virtual, ¿sí? Recuerden, no se vuelvan locos si de momento no tienen acceso al aula virtual. Bien, en el transcurso de la semana se irán habilitando los accesos, ¿sí? Los que no van a tener acceso al material teórico de hoy, yo los voy a subir a esta carpeta, que ya ahora sí los voy a hacer pública, que les voy a compartir. Copiar enlace por un lado y acá voy a dejarlo libre para todos. Y lo subo ahí. Y ahí se los paso. Perfecto. Recuerden que esta carpeta va a ser como auxiliar, ¿no? Si en el caso de que por lo menos hoy no tengan acceso al aula virtual, voy a subir el contenido de la clase de hoy, sí que generalmente es un PDF y la parte teórica mucho más extensa. Bien, y en el caso de que pase algo en la clase que no se pueda subir en la playlist por X motivo de YouTube, que a veces restringe cosas que por X razones, subo también ahí la grabación. Bien, ahí tienen otro lugar para que se vayan agendando. Igual todo eso lo tienen en la información que se envió. Vamos, que les envió toda esa info, pero por las dudas voy refrescando. Con respecto al aula virtual, ustedes van a tener distintas secciones, lo cual va anunciando un poco lo del material. Tienen la bienvenida, la introducción y la parte de links importantes. Acá se vuelve a marcar la información que tiene. Y recuerden que cada clase es por semana. O sea, hoy estamos en la clase uno, bien, pero para habilitar la clase uno, ustedes tienen que hacer el test de empleabilidad. Entonces, ustedes apenas ingresan a esta aula, a ustedes, ¿sí? Van a la parte de test de empleabilidad, lo hacen, lo que tiene a veces que al hacer clic acá, se abren un pop-up, ¿sí? Entonces ustedes tienen que habilitar el navegador para que puedan hacer el test de empleabilidad, ¿no? Les va a aparecer acá una ventanita que le dice habilitar pop-up siempre para esta página, le dan aceptar y van a hacerlo sin un tipo de problemas. ¿Quedó claro, chicos? Con respecto a esta parte, ¿sí? Y así como se va habilitando la clase uno, bien, va a pasar también con la clase 2, clase 3. Si cada clase tiene su sección, el material de clase, la presentación de clase y ejercicios prácticos, ¿sí? Esta clase no tiene los cuestionarios. Y la parte material es donde se van a encontrar con la información más extensa, ¿no? De la clase como tal. Avanzo acá, muestro rápidamente, ¿sí? Esto se los voy a compartir a los que todavía no tienen acceso. Si yo acá lo voy a descargar luego y se los voy a subir tanto al canal de Discord como a esa carpeta que tienen en el Drive. Acá dos, así que si no tienen acceso al día de hoy a esta información, no se preocupen, ya los voy a subir a los distintos canales. Luego está la presentación de la clase, que es para nosotros los docentes, que tiene el resumen general de cada tema en particular. El material que usted va a subir al Drive es la misma. Sí, el material que voy a subir al Drive en algunos casos va a ser lo mismo, sobre todo los que no tienen acceso hoy. Después, obviamente, va a haber contenido extra, como algunas planillas, enlaces y demás que los voy a subir a este Drive. ¿Sí? Yo lo que generalmente hago en este Drive es por clases y trabajamos eh, por la clase uno y trabajamos con una planilla, la genero la planilla ahí o subo material ahí extra que por ahí no está en lo que es con el contenido general y voy trabajando directamente. Bien, por ejemplo, clase uno, hoy voy a armar una planillita con el clase uno y le van a tener a disposición. ¿Quedó claro cómo nos vamos manejando? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, venimos bien. ¿Alguna duda en particular? Todo claro, dicen por ahí. Todo perfecto. Avanzo un poco más. Entonces, fíjense que la clase uno tiene estas tres partes: material de clase, presentación de clase, ¿no? Y ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos obviamente tienen que ver con el material de la clase, ¿sí? Con el contenido de la clase. Y si me voy a la clase 2, sería para el jueves que viene, ¿no? Acá ya nos encontramos con cuatro apartados. Esperen que achico un poquito esto, en el cual obviamente van a tener el material, presentación y la novedad es el cuestionario. Vengo con el test de empleabilidad, ¿cuánto recuerdo? Dice por ahí. Los cuestionarios
Bien, son cuestionarios múltiple choice. Acá hago una vista previa rápidamente, que tienen que ver con las unidades uno y la unidad 2. Son temas que se ven en esas dos clases en general. ¿No? Y son múltiple choice, repito, relacionados con lo visto hasta el día de hoy. ¿Sí? Uno va contestando, selecciona, siguiente, siguiente, siguiente. ¿Sí? Este cuestionario lo pueden hacer, la cantidad X que necesitan es infinita y se aprueban con 7 para arriba. Y entonces, ustedes deben hacer este cuestionario para que se habilite la clase 3. O sea, ustedes no van a poder ver el material, yo lo puedo ver porque tengo el rol docente, pero el que no hace este cuestionario no se le van a habilitar las unidades 3 en la 3 y la 4. Y cada dos clases, recuerden, hay un cuestionario. ¿Hasta acá? ¿Dudas con esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? O sea, para que se la habilite la clase 3, ¿sí? La 3 y la 4, ustedes tienen que hacer obligatoriamente el cuestionario de la clase 2. Y en la clase, fíjense que me voy a meter en la clase 3, bien, fíjense que no está el cuestionario. Voy a la 4 y me voy a encontrar con el cuestionario que va a habilitar para la 5 y así sucesivamente. Siempre los paros, salvo la 9 que no tiene el cuestionario, donde previamente tienen la entrega del preentrega del proyecto. Eh, bien, hasta acá, ¿dudas con esto? Entonces es muy importante que hagan los cuestionarios porque si no, no se van a ir habilitando. Nos pasa o nos ha pasado de que pasan hasta la clase 9 y la pregunta o la queja recurrente, profe, no se me habilitó la preentrega. No se les habilitó la preentrega porque no habían hecho ninguno de los cuestionarios. ¿Sí? Y recuerden que nosotros controlamos los cuestionarios y, por ejemplo, en la clase 2 que está el cuestionario, si no lo hacen en un lapso de la semana, el viernes y el sábado le va a estar llegando un mensajito, ¿sí? A los que no lo hicieron, por favor, te pedimos que hagas el cuestionario. ¿Sí? Hoy hacemos la clase, no, hoy es lectura de la clase uno, ¿sí? Semana que viene vamos a trabajar con la clase 2 y cuando termine la clase 2 y si quieren el viernes, hacen el cuestionario. ¿Bien? Hasta acá, ¿alguna duda en particular con el tema de cuestionarios? ¿Sí? Perdón, entiendo que hay que activar la presencia en Zoom. No, es automático la asistencia si necesites más de 40 minutos en adelante. Es automático, no hay que enviar un mail ni nada por el estilo. Con- repito, ¿alguna duda con respecto a cómo se van habilitando las clases y con respecto al cuestionario? Recuerden que lo pueden hacer la cantidad de veces que lo necesiten. Dice, las microdenciales posterior al test de empleabilidad son obligatorias. Hay cursos que te dan microcredenciales, ¿no? Que esos se ven, quizá, dependiendo de dónde se anotaron, son aparte de la cursada como tal, ¿sí? Algunos hicieron algún curso, ¿alguno hizo el curso de verano? Ahí se llaman las microcredenciales, que son cursos generalmente de 2 meses. Perfecto. Entonces ahí, si no se le habilitaron el diploma, lo que fuera, comuníquense con la persona, con su docente o con su tutor que estaba a cargo. ¿Sí? Entonces, eh, Hay una mano levantada. sí, ahí, listo, habilitado. María Ángeles. Bien, ahí, María de los Ángeles, entiendo que quizá puede ser, o María Ángeles. Hola, sí, te pregunto, la base de datos tiene que tener de 100 a 500 registros. ¿Y cuántas variables, cuántas columnas? No, eso después. Yo ya voy a charlar de esa parte técnica Ok, llegada a la cursada, ok, así que preocúpense. ok. ¿Alguna duda con respecto acá a los cuestionarios? ¿Quedó bien en claro que se habilitan cada dos y es importante que las hagan? Si bien no tienen fecha límite, pero recuerden que si llegan a la frente del proyecto, no va a estar habilitado. Hay gente que se conecta tarde e intenta hacer todo junto. Recuerden que si se atrasan todo el contenido y demás, se hace una bola de contenido para entender o leer una semana y es un caos. Entonces, traten siempre de organizar los tiempos. Bien, todo que dice por ahí.
Perfecto, avancemos un poquito más. Obviamente luego el proyecto final va a tener con la entrega, pero bueno, ya vamos a adelantarnos llegado el momento. Hasta acá, chicos. Venimos bien, más o menos. Todo claro, dicen por ahí. Recuerden, esta clase es más temas administrativos. Vamos a llegar un poquito con la teoría y la práctica, pero necesito que les quede bien en claro de qué va el curso de BI. Ya entramos con la presentación de la clase como tal. Bien, profe, ¿no? Entonces, BI Consulting o Business Intelligence, le damos nuevamente la bienvenida. Ya hablamos, perfecto, estafa mecánico, ya conocen nuestros nombres, hablamos ya bastante de toda esta parte bastante interesante y vamos con los temas de la clase como tal. Entonces, clase uno, definiciones y conceptos básicos de BI, Business Intelligence, importancia de BI en las tomas de decisiones, herramientas populares de BI, primeros pasos en Google Sheet, actividades prácticas. Entonces, repito, es muy importante que recuerden los que ya vienen avanzados con Google Sheet o el uso de esas herramientas, que sean pacientes. Bien, entonces, los leo al chat, más allá de leer la teoría, que Business Intelligence se refiere a un conjunto integral de tecnologías, aplicaciones y prácticas que permiten a las organizaciones recopilar información y recopilar, ¿no? Este enfoque es basado en datos, facilita la toma de decisiones, estrategias y operativas en una variedad de contextos empresariales. Es muy linda la teoría, pero quiero conocerlos ustedes. ¿Conocían ya de lo que es Business Intelligence? ¿Conocían de datos? Los leo al chat un poco. Sí, no, poquito, nada, poco sí, algo, poquito, sí. La gran tarea central del el Business Intelligence, ¿sí? Es trabajar con datos. Vamos a trabajar, ¿no? Con varias etapas de lo que son como datos, ¿sí? Desde de dónde preguntarme, de dónde voy a tomar los datos, ¿no? ¿Para qué voy a tomar los datos? Porque, por ejemplo, si yo les puedo pedir un formulario, ¿no? ¿Qué tipo de música le gusta o le gusta en general? Bien, tengo que ver para qué voy a obtener los datos. Los mismos en sus entornos laborales, uno puede recopilar información, ¿no? Los registros, no sé, alguien trabaja en tema de salud, del paciente, puedo tener un registro como tal, pero luego quizá necesito hacer un análisis en profundo, ¿no? ¿Para qué voy a volcar esos datos? ¿Qué es lo que quiero resolver? Porque uno toma los datos para hacer un análisis y posiblemente hacer propuestas o resolver una problemática como tal. ¿Bien? ¿Les queda claro esto? Entonces, ir pensando, no es, uy, recopilo datos, listo, tengo 500 registros, ¿no? De hecho, seguramente ustedes se van a encontrado, ¿no les pasó? Bueno, en su momento de que alguien les pedía en la calle, che, ¿querés participar de tal sorteo? ¿No les pasa eso? O hoy en día en internet también participar del sorteo tanto. ¿Qué les piden de ese tipo de sorteos? ¿Qué les piden? ¿Les piden DNI en algunos casos? ¿Qué datos hoy en día se piden para el sorteo o lo que fuera? Más allá de la información, el dato como tal, el mail, ¿sí? Y obviamente el nombre y apellido. Y la edad en algunos casos. Edad, mail, número de celular, nombre, edad, género, sí, nombre, apellido, mail, teléfono. Y fíjense que estamos ahí pidiendo ya algunas variantes que podemos adelantarnos un poco y podemos empezar a definir tipos de datos sensibles. Entonces, en las promociones y demás, hay algo que obviamente todos trabajan con los correos. Lo principal que hoy busca una persona ajena es el correo. ¿Por qué? Porque no les pasa que les llega, no les bombardean de publicidad de spam, de ofertas, de lo que fuera, ¿sí? Más si en el caso de los teléfonos. Hoy en día también nos llegan algunas ofertas o lo que fuera de un correo o de un WhatsApp desconocido. Mil veces siempre hay demasiada recopilación de datos. Por suerte yo puse los filtros. Bien, y como dice el objetivo, ¿no? Convertir los datos en información y conocimiento útil. Si me vuelvo
unos 30 años atrás, bien, ahí se me cae la edad, uno recopilaba información, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en multicanal y antes era mucho más complejo, llenaba un cuestionario, un papel, el usuario, y nosotros, cuando ingresé en este mundo, era data entry. Entonces, ¿conocen lo que es un data entry? Los leo el chat. Es una persona que se encarga, ¿no?, de volcar la información, no del análisis. Dentro del mundo del BI, tienen la parte de recopilar información. Hay personas que se encargan de volcar a distintos sistemas de información y la persona de análisis, ¿no? Hoy el BI, ese rol, puede trabajar con las distintas áreas, pero uno de los tantos en su momento era el de data entry, de volcar la información. Entonces nosotros recopilamos la información de, obviamente, todos los clientes de lo que era Buenos Aires y en uno de los formularios, por ahí, uno podía ir qué gustos quería el cliente. Entonces a ese cliente, en base a la zona, al análisis, enviamos algún tipo de promoción, de cupones, lo que fuera. Que hoy en día también se hace, que pasa mucho con en análisis de datos. ¿Tiene Netflix, chicos? ¿Tiene Netflix? Os leo el chat. Sí, dicen por ahí. No, sí, obvio, dicen por ahí. Creo que la puedo hacer sacar hasta una estadística. Entonces, cuando en Netflix uno, a medida que va viendo determinadas series o películas, fíjense que internamente Netflix ya más automático está recopilando información de ustedes. Entonces, ¿qué hace si ustedes le dan el dedito para arriba? ¿Le gustó esta película? ¿Qué hace? Toma esa información, va, entre comillas, aprendiendo de eso y le va sugiriendo siempre series o películas relacionadas a eso. Magic TV, bueno, Magic TV, que creo que caducó un poco, o se transformó en Super también, que caducó, también te pide, te pregunta, ¿te gusta esta película? ¿No? Y siempre con los datos que va tomando, como dice ahí la definición, lo va tomando información útil. Compara, busca y match. Excelente. Hasta acá, al- ¿les va quedando claro a lo que va BI? Sí, no, más o menos. ¿Es lo que buscaba? ¿No es lo que buscaba? Yo ocupo el algoritmo, sí, todo. Claro, el algoritmo no es aleatorio, ¿sí? Lo mismo pasa que hoy en día todas las herramientas están totalmente vinculadas. Por ejemplo, si uno busca algo en Google, como Google pertenece al mismo ecosistema de YouTube, y ya, vamos, no me quiero meter en tecnicismos, pero hay algo que tiene que ver con las cookies dentro de nuestra computadora y va tomando esa información. Entonces, ¿no les pasa que, no sé, buscan ahora, es más, puedo hacer el experimento, busquen heladeras, abran su celular, ¿sí? Y busquen heladeras y van a ver que a los 5 minutos le van a empezar a llover ofertas tanto en Mercado Libre, con YouTube, de heladeras o propagandas de heladeras. Que eso tiene que ver con los datos. Ya a ese nivel es mucho más rápido en cuanto a la toma de información. Yo lo relaciono con un contador cuando crea y el administrador. Se me hace eso, inclusive en el audio. Bueno, hay un mito que no es tan mito, ¿sí? De que nos están escuchando las conversaciones. De hecho, WhatsApp creo que tiene activo la conversación y por ahí uno está hablando y se sorprende. De hecho, si en WhatsApp escriben también, suele pasar que están hablando, trabajando con una conversación y nombraron algo en particular, lo toma y lo absorbe. Recuerden que esto tiene que ver, no me quiero adelantar tampoco, ¿sí? Con ustedes dan hay una letra chica, ¿no? Tanto en las distintas empresas, tanto hablo de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, lo que fuera, que nadie las lee, ¿sí? Pero tienen la potestad de tomar esa información. Bien. De hecho, no sé si conocen la aplicación Pokémon Go. Juegazo, dicen por ahí. Bueno, eso, Pokémon Go era un juego donde uno se instalaba la aplicación, iba por toda la ciudad donde se encontraba e ir a cazar Pokémones. Bien. Que yo en su momento, entre comillas, visionario, yo les dijo, eso no es gratis. Porque ¿qué pasa? Pasaron, no sé cuándo, googleen en cuándo inició esta aplicación. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Recopilando información certera de distintos lugares y hoy día tiene un banco de datos, creo que no sé, 70 millones de lugares y está trabajando con eso. Bien, 2015, imagínense recopilar la información de 2015 a 2025.
Entonces, esa información de distintos lugares más precisos lo está utilizando esa empresa, que es hoy después Google en la noticia es muy interesante. Sí, obviamente entrenaban hoy le llamamos IA, pero estaban entrenando, estaba recompilando la información, un sistema, un gestor de base de datos, y con esa información, obviamente, la van a utilizar para un millón de cosas. ¿No? Entonces, volvamos al mundo del BI, recopilo datos y con esos datos hago algo, ¿no? Y si me voy un poquito más adelante, 2015, estaba la información, la empresa WorldCoin que te escaneaba el ojo. Algunos le quisieron escanear el ojo, que te pagaban 70.000 pesos. Era real. O sea, ahí creo que es en el abasto, algunos son la mayoría de capital, ¿no? ¿Sí? Tienen el chat de dónde son. Le paso hago un análisis a ojímetro. Entonces, en el abasto, los que habrán ido, por lo menos el año pasado, había un portal de la empresa que tenía como un domo gigante en medio del patio de comida donde estaba esta empresa. Y vos ibas, te escaneabas el iris y quedaba, y te daban, sí, en principio eran 70.000 en una cuenta y después te lo daban en una moneda el estilo Bitcoin. ¿Bien? Entonces, obviamente, eso tiene que ver con recopilar información. No es que te iban a clonar, había gente que tenía la paranoia que te iban a clonar y no sé qué, no. El fin es eso, recopilar información que obviamente se van a tomar su tiempo, de acá 5 o 10 años, y ahí esa información es súper valiosa. A uno le van a dar 70.000 pesos del momento, pero esa información de acá a 100 años multiplíquenlo por 100. ¿No? Si a usted pagaban 70.000, multipliquen ese valor que ellos a futuro lo van a hablar por 100. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, todo recae en esto, recopilar datos, tener esa información y con esa información hacer algo en particular. Puede ser una aplicación, ¿no? Para investigación, lo que fuera. Bien. Hasta acá, venimos bien, ya se adentraron en el mundo de BI un poquito. Ya más o menos le estoy contando el cuentito. Y uno con esto ya más o menos, che, este es el curso que necesitaba, la verdad pensé que era otra cosa, entonces uno, ¿no? O descubriendo algo nuevo, ¿sí? Hay gente que viene por ahí de otra rama, que es de la programación, como en el caso de los que venían de Python, pero dice, che, mira, este mundo de datos, de análisis es muy interesante. De hecho, el mundo de los datos creció, ¿sí? Bastante estos últimos 2 años, lo que era análisis de datos y data analytics y en general hizo un boom, porque hoy en día, fíjense que las IA, ¿conocen de las IA? ¿No conocen? ¿Se han cruzado? ¿Utilizan una IA en el día de hoy? Los leo al chat. Cloud, Gemini, Copilot, perfecto. Más de 7 dicen por ahí. Soy una IA. No descarto que alguno de ustedes sea un agente y esté ahí. Es más, quizás yo puedo ser una IA y no se dieron cuenta, puede estar tan avanzado. Creo que es. Entonces, ¿qué pasaba? Durante mucho tiempo, o sea, nosotros mismos nos encargábamos de recopilar esa información. Y la IA, la información la saca a nosotros. ¿Cómo se va entrenando? O sea, entrenar una IA, sí, a grandes rasgos, es importarle información, ¿no? Y en base a eso, después, ya muy análisis en profundo, que tiene que ver con Machine Learning, va volcando esa información. Equinator, dicen por ahí. Amén. Entonces, volvamos a la misma. Estos últimos años, todo lo que es datos creció mucho con el auge de las inteligencias artificiales, de los agentes, de los modelos, porque había que volcar los datos como tal. ¿Sí? Entonces, BI y IA, agentes, están totalmente relacionados. ¿Está acá alguna duda con esto? ¿Sí? De hecho, mucha gente luego del curso de BI de Data Analytics se vuelca para lo que es Machine Learning. Ya es un poco más una rama un poco más avanzada, que ya trabaja para esa área en particular, más volcado a los agentes, a la IA, para entrenar específicamente, ¿no? Son dos ramas muy interesantes y para mí es una de las ramas que apunta al futuro. ¿Vale? ¿Está acá alguna duda con esto? Sí, uno está paranoico con la IA y demás. Hay futuro si nos abarcamos y nuestro rubro más para lo que es el entrenamiento general. O sea, la gente que hoy en día, y esto se lo menciono, que sigue este trayecto con el fin de entrenar IA, entrenar agentes, es el trabajo del futuro.
¿sí? Obviamente después está gente que vuelca los datos, porque siempre de alguna manera se van a volcar los datos, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo para atrás, los datos de un cajero, si bien se van recopilando en una base de datos, y tiene que ver con eso, cómo administro los datos, de dónde los tomo, de qué sección. Pero el entrenamiento de datos como tal es uno de los trabajos que hoy ya está surgiendo y hay pocas personas, digo pocas, no minimizando el total, pero hay pocas personas que se encargan de eso, ¿sí? Estaba en finanzas y gira la data, no vuelvo. Estaba en finanzas y gira los datos. Sí, sí, hay gente que va cambiando de rubro porque se va adaptando a como tal. Algunos del mundo de matemáticas o contadores, finanzas, tiene que ver con eso. Una de las grandes cosas que sigue surgiendo es cambiando o asemejándose el rubro. Los que trabajan con números, lo mejor que pueden hacer estos últimos tiempos es asemejarse a BI o algo que tenga que ver con esas tecnologías. Vamos a entrenar IA para que nos reemplace mañana bien. Bien, entonces, proceso en BI, recopilación de datos, integrar los datos. Los datos recopilados son consolidados en un único sistema, lo que facilita su análisis. Cuando hablamos de sistema, de momento, esta primera parte vamos a trabajar con lo que son planillas. Recuerden que nosotros trabajamos con Google Sheet, trabaja en la nube y se asemeja a lo que es una base de datos. Así, a muy general, una base de datos es un lugar donde nosotros almacenamos la información. Bien. Luego, una vez con esa información volcado en un lugar en particular, en este caso nosotros una planilla de Google Sheet en principio, presentamos esa información, indicamos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo pregunto a ustedes de dónde son, qué trabajos tienen, si en base a una planilla general, la puedo recopilar eso en una planilla, ¿sí? Hacer, qué es lo que quiero hacer con esa planilla? ¿Por qué les pregunté de dónde son o por qué les pregunté sus trabajos? Porque en base a eso yo puedo presentar objetivos o indicar qué está sucediendo. ¿Y por qué en esta cursada el 90% son contadores, ¿no? Uno se va haciendo preguntas y obviamente a futuro pequeñas soluciones. Entonces, resultados del análisis presentados a través de informes, dashboards y visualizaciones interactivas. En esta parte, una vez de haber hecho un análisis, está bueno, sobre todo, trabajarlo y mostrarlo. No hay nada. ¿Conocen la frase? Una imagen vale más que mil palabras. Bien, es dato real. Los gráficos, ¿no?, entran por los ojos y no es lo mismo escribir un informe de 200 palabras, más allá que por ahí puede ser un informe bien explicado y demás, que por ahí con un gráfico que me muestre los altos y bajos, no sé, de ganancias y demás. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Dudas con respecto a esto? Y con respecto al análisis de datos y la herramienta que vamos a utilizar, vuelvo a lo mismo. En principio nosotros nos vamos a manejar con la herramienta de Google Sheet, donde también se puede trabajar con gráficos y demás. Son un poquito, en este caso, básicos y estándar, para luego dar el salto para la segunda parte de la cursada, trabajar con ya una herramienta más profesional que es Looker. Bien, avanzamos por acá. Seguimos. Dice todo ok. ¿Hasta acá? ¿Dudas con respecto a lo mencionado? Estoy intrigado en cuáles áreas puede trabajar Data Analytics. Perfecto. Ahí medio lo mencioné, no sé si llegaste tarde, pero primero, dependiendo de las áreas, todas las empresas, sí, la gran mayoría tiene un sector de análisis de datos. Me voy en la empresa, bueno, yo trabajé en multicanal, hoy multicanal puede ser Fivertel, sí, siempre hay un sector donde se encarga de recibir esa información, ¿bien? Y en base a esa información tener un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si voy a la parte más de soporte, si se cae una zona, ¿por qué se cae? Y en base a eso resolver una problemática, la cantidad de clientes en una zona, no sé, llamo Parque Chacabuco, yo soy Parque Chacabuco, ¿por qué tengo pocos clientes en Parque Chacabuco? En base a esa recopilación de información, ¿qué puedo hacer? O los reclamos, ¿por qué en Parque Chacabuco me surgen varios reclamos de caída de corte? Entonces, los datos están en, creo que el 100% de las empresas. No conozco alguna empresa que hoy no trabaje con datos, ¿sí? Sobre todo la recopilación
y luego la problemática y el análisis. Entonces, ¿dónde puede trabajar un Data Analytics? Sobre todo, primero el área, ¿no? de información. Y siempre vamos acompañados, estamos en el nivel de los gerentes. Porque nosotros, cuando analicemos los datos, se lo presentamos a alguien, ¿no? Generalmente está dentro de la pirámide de una empresa los niveles más gerenciales. ¿Está acá dudas con eso? Dicen grandes volúmenes de datos, el modelo estadístico te permite predecir el futuro, por eso les importa. Dicen el futuro laboral, de experiencia recién marcamos cómo hacerse. Hoy te piden 3 años de experiencia. La experiencia se va ganando con proyectos, ¿sí? Y eso ya vamos a hablar en un apartado, pero todos tienen LinkedIn. Perfecto. Entonces uno por ahí no tiene experiencia, pero va armando proyectos y los tira en LinkedIn. Entonces, de esa manera, por ahí, cuando se habla de proyectos en Data Analytics, por ahí es mucho más fácil trabajar con proyectos reales. Porque uno puede agarrar un caso X de lo cotidiano y volcarlo, mostrar en Looker y visualizarlo en lo que es una de las tantas plataformas laborales como es LinkedIn, que es muy visible. En el sector público hay campo de empleo, sí, sector público podemos hablar de distintos áreas. Por ejemplo, en educación, hablo porque también trabajo en educación, todos los colegios, por ejemplo, generalmente se hacen censos anuales o a veces semestrales, que se hacen unas pruebas, ¿no? Van al colegio y toman un examen. Entonces, por ahí, te hablo, toman 50 colegios, hacen un examen a séptimo grado y en base al nivel. Esos son datos. Entonces, ¿qué pasa si, y acá hablo en general, qué pasa si de esos séptimos grados en matemáticas todos tienen un rendimiento entre 3 y 4? O sea, se sacan el 30%, no aprueba el 80%. ¿Qué puedo sacar de eso con ese análisis? ¿Qué hago? Los leo al chat. Los leo al chat. ¿Qué pasa si esos 70 colegios, el 80% no aprueba ese examen? ¿Qué puedo hacer? ¿Me quedo con ese dato así, duro? ¿Qué hago? Los leo al chat. Acá pensamos juntos. Veo en qué área lo especifiqué, dije matemática. ¿Qué hago con eso? ¿Me quedo con que el 80% de eso aprueba o qué hago? Obviamente puedo presentar un gráfico al área pertinente. Puedo hacer un análisis más exhaustivo y decir dentro del examen en qué puntos en particulares. ¿Bien? Puedo hacer un análisis del contexto también. Esos 70 colegios o X que son públicos, privados, la zona. Entonces, fíjense que hay un montón. No es, uy, fui, me dieron un dato. Bien. Modificar las estrategias de aprendizaje. Perfecto. Que se deben reforzar temas en cantidad de horas. Revisar el diseño curricular. Fíjense cómo van apareciendo posibles soluciones a un problema. Comparar el resultado con otras materias, muy bien. Si ese momento pasó algo especial, también puede ser. Dependiendo de los datos, obtener, poner tutoresía, dicen por ahí. Se- Fíjense cómo van apareciendo distintas respuestas. Obviamente, cada respuesta después hay que indagar. Dentro del mundo BI siempre va a estar la palabra depende. ¿Sí? Porque un análisis siempre va a depender, vale la redundancia, en qué momento, qué lugar, qué estoy tomando, ¿no? Yo tengo que hacer un análisis primero del lugar donde, por ejemplo, voy a tomar un examen. Y también, pregunta general, ¿puedo trabajar con datos, con un solo dato actual o puedo trabajar con datos que alguien me ha dado previamente, años anteriores? ¿Sí? Voy ampliando un poco más el campo. Perfecto. ¿Me puede servir de algo tener datos de un examen del año pasado y del anteaño pasado? ¿Qué opina? Perfecto, excelente. Y obviamente el dato que tomé hoy de esos exámenes me va a servir para el año siguiente. Si se hace alguna modificación, sí, sí, y hubo algún cambio en respecto al mismo examen en particular.
Excelente, tener que ver los datos. Y si es la primera vez que hago este examen, obviamente ya estoy pensando a futuro, ya saco hipótesis de lo que puede suceder en base a los pequeños cambios. Si yo, repito, hablo en general, dentro del examen de matemática, veo que no pueden hacer, que una de las problemáticas es la división, ¿qué hago en base a eso? Propongo algo en cuanto a la forma de enseñar en ese tema en particular y ya al año siguiente, o dependiendo cuándo quiera tomar, hago nuevamente un nuevo examen y veo si hubo cambios. ¿Sí? Predicciones con pensamiento, reorganizo la planificación. Perfecto. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con esto? Bien. Y fíjense que obviamente no solamente es tomar los datos, porque uno tiene que unificar la información, ¿sí? En un sistema centralizado. Acá de momento el sistema centralizado va a ser Google Drive, con la herramienta con una planilla Google Sheet. Limpieza, ya vamos a hablar de limpieza, pero tiene que ver cómo tomas información, ¿sí? ¿Qué tipo de dato, dónde, qué es lo que necesito, qué es lo que no? Y cuando hablamos de normalización, ¿sí? Nosotros tenemos que estandarizar el formato de estructuras. Si voy a pedir que tiene que ver con de qué manera voy a tomar esa información, si en un formulario y cómo después voy a. No puedo pedir, por ejemplo, si yo pido un teléfono, y acá creo que hago la comparación muy absurda, cuando ustedes les piden un teléfono, ustedes les piden que escriban los números, o sea, el uno como en formato texto, o señalizan un número, uno. Los leo al chat. Escriben uno, por ejemplo, son el número. Entonces tiene que ver con eso, que hay que normalizar la información. Lo mismo con los apellidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a encargar de la conciliación de datos, la limpieza, porque puede pasar que tengamos un dato erróneo, delimitando la cantidad de caracteres, el tipo de datos numérico y demás. ¿No? Obviamente luego la normalización. ¿Qué ya es recomendable para trabajar en análisis de datos? Yo recomiendo, como trabajamos con el mismo stack, con Gemini. Si ustedes tienen la gran mayoría por defecto, seguramente que Google, y Google recuerden que Gemini es como dentro de la misma. Pueden trabajar con ChatGPT o Cloud, ¿sí? No hay problema, pero recomiendo que trabajen con la misma. Sí, porque de hecho van trabajando con la misma empresa y los datos que van volcando una trabajan directamente en la otra. ¿Bien? ¿Hasta acá vimos bien? Perfecto. Acá refrescamos un poquito los objetivos, ¿no? Transformar datos en información significativa, mejorar la eficiencia operativa. Entonces, ¿por qué obtenemos los datos? ¿Para qué? Identificar oportunidades de crecimiento, analizar tendencias de mercado y comportamientos del cliente, facilitar la innovación, adaptar las ofertas a las necesidades del cliente. Dice por ecosistema Gemini, por supuesto. Ya. Excelente. Hasta acá, ¿dudas con estos cuatro conceptos? Todo claro, perfecto. Tecnologías y herramientas. Bien, corro un poquito acá. Data Warehouse o Data Warehousing, sistema para almacenar grandes volúmenes de datos. Entonces, nosotros vamos a conocer de esto algo acercado a base de datos. Bien, los Data Warehouse ya son sistemas mucho más grandes que manejan muchos volúmenes de datos. ¿Sí? Podemos hacer una comparación entre cuánto tienen de espacio ustedes en Drive. 15 gigas, ¿verdad? Obviamente no pueden trabajar con un gran volumen de datos extenso. Entonces, cuando hablamos de data warehouse o data warehouse, ahí ya hablamos con millones y millones de información. ¿Sí? Que obviamente para trabajar con esos sistemas se necesitan ya otro tipo de tecnologías, que una de ellas es Python. Si, por ejemplo, si trabajas con Looker o Power BI trabajando con millones de datos, medio que va a depender de en qué arquitectura estás trabajando. Entonces, ¿se entiende? Entonces ahí puede, ya trabajamos otro nivel. Nicolás nombró Pandas, que tiene que ver con una librería de Python, pero me refiero con la tecnología como tal. Entonces, los data workers ya manejan millones de datos. O sea, si yo intento trabajar con Google Sheet y traer información de millones de datos, directamente, primero, la capacidad es limitada, ¿sí? Y el nivel de procesamiento es limitado. Recuerden que la información, bien, se procesa.
Si trabajamos con, y acá vuelvo a una de las preguntas que hizo la compañera, si yo trabajo con 100, ustedes son hoy 163. ¿Sí? Si trabajo con 163 de hacer una fórmula, buscar información, no hay problema en Google Sheet. Si trabajo con 100 tampoco, con 500, 1000, 2000, no hay problema, hasta 5000, ya de 5000 para arriba, ahí ya necesita primero una máquina, un fierro en particular y también una librería en particular y una herramienta. ¿Bien? Hasta acá, dudas con Data Warehouse. Tiene que ver dónde se alojan los datos. Perfecto. Herramientas de analítica, menciona varias, ¿sí? Looker, Tableau, Power BI, QuickView, para realizar. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con Looker. Cada una de estas herramientas tiene, ¿sí? Son similares. El objetivo principal de todas ellas, ¿cuál es? Mostrar los datos en gráficos, ¿sí? Nosotros exclusivamente vamos a trabajar con Looker. Había un curso de BI que se daba en verano, ¿no? Y seguramente va a aparecer en las vacaciones de invierno. Pero con tener una base que lo fundamental de esto es hacer el previo análisis. Uno puede dominar la herramienta al 100%, o sea, darle vuelta a un queso a Looker o Power BI, pero si no tiene el poder de análisis no le sirve de nada. ¿Sí? Looker sí es un poco más amigable que Power BI y sobre todo ahí sí me meto en los requerimientos de procesamiento, ¿no? Por ahí para Power BI estás una máquina un poquito más exigente. No en cantidad de volumen de datos, sino lo que se necesita. Looker es free, es mucho, si bien las dos tienen secciones pagas, pero Looker es mucho más free que Power BI. Sí, Power BI en cuanto a eso está más limitado. ¿Sí? Por eso, pero repito, acá el objetivo crucial es dominar, ¿sí? El análisis. Después, Looker, Tableau, Power BI, QView, es indistinto. Bien. Bueno, dentro de estas herramientas hay una parte que es ETL, que extrae la información, transformar y cargarla. Procesos que extraen, transforman y cargan los datos en un sistema de almacenamiento, que tiene que ver con un poquito que mencioné antes, de dónde tomamos información, cómo la transformamos para luego analizarlos. Y bueno, visualización de datos tiene que ver el conjunto, que acá apagamos directamente con Looker. Hasta acá, chicos, venimos bien. ¿Le quedó claro para qué va la cursada? ¿Sí? Claro, se extrae de los data warehouse. Bueno, en nuestro caso, a nivel un poquito más chiquito, en principio va a ser de una planilla de Excel y luego sí con algunas bases de datos más chicas. Todo claro. Entonces, lo que quiero que se lleven de hoy es a lo que va la cursada, ¿no? Para que digan, che, la verdad es un curso que si me interesa, es en el que me quiero quedar, o descubrí una herramienta nueva, che, la verdad que esto no lo tenía en cuenta, a lo que va, y obviamente trabajo futuros y a de lo que punta el mercado. Dice, es indistinto usar. Es indistinto, porque el fin es el gráfico como tal. Algunos van a tener un poquito más de herramientas. Es como que uso Gmail o, o Outlook para enviar correos. Los dos tienen, en principio, los mismos fines. Si algunos tendrán otras herramientas que otro, ¿sí? Hagan esa comparación a nivel de herramientas. ¿ETL usa algún tipo de soft? ETL es en realidad el conjunto de actividades que hacemos nosotros, de extraer los datos, transformarlos. ¿Sí? Extraer los datos, de dónde pido los datos, transformarlos, cómo los voy a transformar. ¿Sí? Dice, me gusta para complementar la materia base. Tengo que ir perfecto. Sí, perfecto. Así que bueno, espero les haya gustado la clase de hoy. Cualquier cosa escriben en el canal de Discord, me mandan un correo, ¿sí? Si les queda alguna duda. Pero en principio necesito que definan si es la cursada que estaban buscando y si son objetivos claros. Sobre todo porque, bueno, tenemos lista de espera algunos chicos y demás. Dormir con experiencia en Data Analytics, Data Sciences. La diferencia es trabajar el volumen de datos. Un Data Engineer ya va más para más avanzado, ¿sí? Data Analysis es como la primera rama, la primera etapa, ¿no? De recopilar la información, más abajo nivel. Científico de datos también tiene que ver. Tanto Data Science, Engineer ya trabajan con volúmenes muy grandes de datos y trabajan con más análisis y demás. Obviamente a nivel de escala, uno después elige a dónde apuntar. Uno generalmente arranca como Data Analytics, se va pasando para Engineer y Científico de datos. Las últimas dos ramas tienen que ver más con Machine Learning.
Sí, sí, sobre todo porque como se ve muchos conceptos teóricos, sí, que no hay que escaparlos, porque uno lo que viene es la práctica. Uy, quiero la herramienta, pero si no tenemos una buena base, la herramienta puede ser la que quieran, sí, lo principal es cómo recopilar información y a quién lo presento y los objetivos. Así que bueno, gracias por estar, chicos. Nos vemos el jueves que viene. Recuerden, este martes es feriado, por ende no hay clase práctica de repaso. Así que nos vemos el jueves que viene. Luego les paso toda la info que hay, teórica, para los que no tienen el aula virtual. Se los voy a subir tanto al Drive, al canal de Discord. La clase grabada va a estar a partir de mañana. Y cualquier cosita les voy enviando la información también de los links importantes. Bien. Bueno, los liberamos entonces. Que descansen. Un gusto por mi parte haber compartido esta clase por lo menos. Eh, y bueno, eso es todo. Cerramos. Dale, dale. Gracias, chicos. Gracias, Tri. Hasta Adiós. luego.